Hola, hoy iniciamos una revisión a fondo de dos normativas absolutamente centrales para quienes trabajan en el Programa de Integración Escolar, el PIE, en Chile. Efectivamente, Hablamos de los decretos 170 y 83. Son la base de la práctica diaria y, claro, materia obligada para la prueba ECHEP, ese ya. examen de certificación profesional. Sin duda. Entender cuándo y cómo se aplica cada uno es vital para resolver los casos prácticos que suelen aparecer. A Mm, ver, una manera útil de verlo quizá es, el decreto 170 es como la puerta de entrada administrativa al pie. Eso es, la parte más, digamos, formal o de requisitos. Mm. Y el decreto 83 es la caja de herramientas que usamos una vez que estamos dentro, en el aula. Precisamente. Y vamos a analizar estos decretos no solo desde la normativa oficial, sino también considerando manuales prácticos como el del FUDEI y cómo se aterrizan en los reglamentos internos de los colegios. Bien. La idea es captar no solo la letra de la ley, que es importante, sino su espíritu y, sobre todo, su aplicación concreta en el día a día del programa de integración escolar. Perfecto. Nuestra misión entonces es desgranar qué exige cada decreto, en qué se diferencian y cómo interactúan, poniendo el foco en esas aplicaciones prácticas tan relevantes para el ESEP. Ok, vamos a desglosar esto. Comencemos por el principio, el decreto 170, que data del 2009. Este es el decreto que podríamos llamar administrativo y de diagnóstico. Exacto. Es el que establece las reglas del juego para diagnosticar a un estudiante con necesidades educativas especiales, o NE, para su ingreso formal al PIE. Y, un punto no menor, Muy importante. para que el establecimiento educativo reciba la subvención de educación especial correspondiente. Es, como decíamos, la puerta de entrada. Así es. Fija los requisitos específicos para el diagnóstico y los procedimientos técnicos para identificar a los estudiantes con NEE, así como las ayudas especializadas que van a requerir. Es la base. Es la base, sobre la cual se construye el apoyo. De hecho, el decreto 83, que veremos más adelante, se apoya explícitamente en el 170 al referirse a los estudiantes identificados bajo sus criterios, Claro. para luego hablar de cómo adaptar el currículum para ellos. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos clave del D170 que suelen evaluarse? Uno fundamental es la evaluación diagnóstica integral. Fundamental. Aquí nos sirve aplicar una sola prueba aislada. La normativa es clara. La evaluación debe ser integral considerando múltiples dimensiones del estudiante e individual, centrada en sus características particulares. Eso es. Implica recoger información de diversas fuentes y profesionales. No vale solo el informe del psicólogo o del fonoaudiólogo por separado. Hay que juntarlo todo. Hay que juntarlo y darle coherencia. Y aquí entra en juego una herramienta clave que centraliza esta información, el FUDEI. El FUDEI, el Formulario Único de Evaluación Integral. Exacto. Es el documento oficial que respalda el diagnóstico y la necesidad de apoyos. Es interesante cómo ha evolucionado. Según su manual de uso, el FUDEI ahora es una plataforma online. Ah, ¿ya no es en papel? Ya no. Se accede con las credenciales oficiales del establecimiento, el RBD, el identificador único del colegio, y la clave SIGE del director. Vale. Su propósito es asegurar que toda la información de la evaluación integral, no solo un diagnóstico puntual, esté disponible de forma estandarizada y accesible para el Mineduc y el propio equipo PIE. Entiendo. ¿Y es para todos? Es obligatorio para todos los estudiantes del programa, incluso si antes tenían formato papel. Hay que traspasar la información. Entendido. No se trata solo de un formulario, sino de una plataforma que organiza esa evaluación integral. ¿Y qué hay de los roles y procedimientos? ¿El D1070 también define quiénes deben participar? Exactamente. Define el equipo interdisciplinario que debe participar, estando el psicólogo, fonoaudiólogo, educador diferencial, médico si es necesario, etc. Y los procedimientos técnicos a seguir. Y las horas profesionales, ¿verdad? Eso suele salir. Sí, un aspecto que a veces genera dudas y aparece en evaluaciones como el SP son las horas profesionales. Por ejemplo, el Ordenario 2460 aclara el uso de las 3 horas semanales que el profesor de educación regular debe dedicar al PIE. ¿Y cuál es el foco de esas horas? Pues el foco principal de ese tiempo debe ser la planificación conjunta de estrategias y adecuaciones con el equipo PIE y el trabajo colaborativo. O sea, no es solo para que el profesor reciba charlas o hable con apoderados. Sino para trabajar codo a codo. Eso es,
para la codocencia, para preparar material adaptado juntos. Y ese mismo ordinario 2460 también detalla las horas de apoyo de los profesionales de educación diferencial, ¿no? Sé que hay diferencias según si el colegio tiene GEC o no. Correcto. El decreto establece un mínimo de horas cronológicas de apoyo profesional por curso, dependiendo de si el establecimiento cuenta con jornada escolar completa, GEC o no. A ver. Para grupos de hasta 5 estudiantes con NEE transitorias, por ejemplo. En colegios con GEC se exigen 10 horas cronológicas semanales de apoyo. De esas 10, el docente diferencial debe realizar un mínimo de horas directamente en el aula común. ¿Y sin GEC? En establecimientos sin GEC, las horas totales exigidas son 7 cronológicas semanales, con un mínimo también destinado al aula común. Vale. El principio detrás de esto es asegurar que haya tiempo protegido tanto para el apoyo directo al estudiante como para la planificación y colaboración entre profesionales. Que el apoyo llegue al aula. Que llegue efectivamente al aula. Y si la contratación no cubre el total de horas exigidas, el establecimiento debe asegurar ese apoyo adicional. No vale contratar solo las horas de aula común. Entendido. Y la documentación es otro pilar. Mencionaste el FUDEI. Además, en los procesos de reevaluación. Sí, para ver si el estudiante continúa o egresa del PIE. Ajá. Ahí, un documento crucial que se genera a partir de esta evaluación continua es el informe psicopedagógico, que debe dar cuenta del progreso del estudiante. Esto también ha sido materia de evaluación en pruebas anteriores del ESEP. Exacto. Ese informe es clave para justificar la continuidad de los apoyos o el egreso del programa. En síntesis, el decreto 170 nos estructura la entrada al PIE. Define quién puede ingresar, estudiantes con NEE diagnosticadas integralmente, Con pruebas, con evaluación. cómo se justifica y documenta esa necesidad a través de la evaluación integral registrada en el FUDE y otros informes como el psicopedagógico, ¿Vale? y con qué recursos mínimos debe contar el programa, equipo idóneo y horas profesionales asignadas para asegurar los apoyos, y por supuesto para acceder a la subvención estatal. Y aplica a distintos tipos de colegios. Sí, su ámbito de aplicación es amplio. Enseñanza regular, especial, de adultos e incluso aulas hospitalarias. Cubre casi todo el sistema. Perfecto. Tenemos la puerta de entrada con el D.170. Clarísimo. Ahora, ¿qué pasa una vez que el estudiante está dentro del sistema, en la sala de clases? Ahí cambiamos de tercio. Ahí entra el decreto 83 del año 2015. Este es el decreto curricular. El pedagógico, digamos. Exacto. Su gran novedad y aporte es que establece criterios y orientaciones para diversificar la enseñanza y realizar adecuaciones curriculares. Y esto es importante para todos los estudiantes. Fundamental ese punto. No solo los que tienen un diagnóstico formal del PIE. Es la bajada práctica a nivel nacional del Diseño Universal de Aprendizaje, el DUA. Exacto. El D83 cambia el foco hacia la práctica pedagógica inclusiva. Su fundamento, como lo explican las propias orientaciones ministeriales sobre diversificación de la enseñanza, es reconocer y valorar la diversidad inherente a cualquier grupo de estudiantes. Cultural, social, de intereses, de estilos de aprendizaje, de ritmos. De todo. Por eso, promueve la flexibilidad en cómo se planifica y se enseña, buscando asegurar que todos tengan oportunidades equivalentes para aprender y participar. Con medidas curriculares pertinentes y flexibles. Eso es. Y define el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, como el enfoque marco para lograrlo. Busca eliminar barreras desde el diseño de la enseñanza. Y aquí es donde las preguntas del ECEP se ponen muy prácticas, ¿verdad? Piden distinguir los tipos de adecuación curricular y aplicarlos a casos específicos. Justo. Hay que saber diferenciar muy bien. Hay dos grandes categorías que debemos dominar. El tipo 1, adecuaciones curriculares de acceso. Son las más frecuentes, ¿no? Sí, las que más se usan en el día a día. La clave aquí, y esto hay que grabárselo, es que no modificamos el objetivo de aprendizaje OA. 1A, para quienes no estén familiarizados, es lo que se espera que los estudiantes aprendan. La meta de aprendizaje. Exacto. En las adecuaciones de acceso, solo cambiamos cómo el estudiante accede a la información, cómo expresa su aprendizaje o cómo participa. Cambiamos el camino, no el destino. Muy buena forma de verlo. El enfoque DUA que inspira el D83 se basa justamente en eso, ofrecer múltiples formas de presentación de la información, no solo leer o escuchar. Más visual, más auditivo. Múltiples formas de acción y expresión, no solo escribir, quizá dibujar, hablar, usar tecnología, y múltiples formas de implicación y motivación, conectar con intereses, dar opciones.
Vale. Las adecuaciones de acceso son la concreción de estos principios DUA. Se trata de eliminar barreras en el entorno o en los materiales sin alterar la meta de aprendizaje en sí. Veamos ejemplos concretos que han aparecido en las pruebas ESEP, que nos ayudan a visualizarlo. Para la presentación de la información, se trata de dar alternativas. Por ejemplo, en la prueba 2023, pregunta 14, se presentaba el caso de Javiera, una estudiante con lectura silábica. Ajá. El equipo decidía usar apoyo gráfico y acortar los textos. Eso es una adecuación de acceso clara, del tipo otorgar información a través de formas alternativas. Clarísimo. Otros ejemplos serían usar letra ampliada, contrastes de color, videos con subtítulos, lengua de señas chilena, braille, audiotextos, lo que necesite el estudiante para acceder. Exacto. Otro ámbito es el de las formas de respuesta, permitir al estudiante demostrar lo aprendido de maneras diversas. Aquí también hay muchos ejemplos. Volviendo a la prueba 2023, pregunta 15. Estaba el caso de Solange, quien por un tratamiento médico presentaba rigidez motora y le costaba escribir. Vale. El objetivo de aprendizaje que se estaba evaluando no era la escritura en sí misma, era otra cosa. El contenido probablemente. Exacto. Por lo tanto, la adecuación pertinente era de acceso, permitirle responder usando un computador, grabar su respuesta, dictarle a un compañero o simplemente darle más tiempo para escribir. Perfecto. No se baja la exigencia del OA, solo se le da una vía alternativa para que demuestre que lo ha conseguido. Eso es. También se consideran de acceso los cambios en la organización del entorno, ¿no? Como la iluminación, la ubicación del estudiante en el aula. Sí, o reducir distracciones visuales o auditivas. Y las estrategias para fomentar la participación y el compromiso. Dar opciones, distintos niveles de desafío inicial, fomentar el trabajo colaborativo, etc. Todo eso es acceso. Todo eso busca facilitar que el estudiante esté presente, participe y aprenda, sin tocar el qué debe aprender. Bien, eso cubre las adecuaciones de acceso. Ahora vamos al tipo 2. Adecuaciones curriculares a los objetivos de aprendizaje, OA. Ojo aquí. Aquí ya entramos en otro terreno. Aquí sí que estamos modificando el qué se aprende. Estas se aplican de manera más excepcional, ¿verdad? Sí, deben ser la excepción, no la regla. Se usan cuando las adecuaciones de acceso, por sí solas, no son suficientes para que el estudiante progrese hacia los objetivos de su curso o nivel. Y un punto importante que recalcan las orientaciones es que incluso al hacer estas adecuaciones, se debe priorizar los aprendizajes considerados básicos e imprescindibles. Eso es fundamental. Hay que evitar eliminar objetivos si es posible y centrarse en lo nuclear. El criterio fundamental para aplicar este tipo de adecuaciones, según la normativa, es asegurar que el estudiante pueda seguir avanzando en su trayectoria educativa, recibiendo una educación de calidad y desarrollando sus capacidades de la forma más integral posible. No es crear un currículum paralelo porque sí. Para nada. No se trata de crear un currículum paralelo sin conexión, sino de ajustar las metas de aprendizaje de forma razonable y justificada, siempre pensando en la inclusión y el desarrollo a largo plazo del estudiante. Vale. El temario del ESEP y las pruebas anteriores nos piden conocer específicamente 4 tipos de adecuación a los OA. ¿Vamos a repasarlos? Vamos a ello. Primero, la graduación del nivel de complejidad. ¿Qué significa esto? Aquí se mantiene el OA general del curso, pero se ajusta el grado de dificultad de las tareas o el nivel de desempeño esperado. Para que sea alcanzable pero desafiante. Exacto. Ni tan fácil que se aburra, ni tan difícil que se frustre. La prueba 2023, pregunta 16, lo describía justamente así. Es ajustar el listón, digamos. Vale. Segundo tipo, la priorización de OAS. Esto implica que el equipo docente, en base a una evaluación profunda de las necesidades y potencialidades del estudiante, selecciona aquellos objetivos de aprendizaje del currículum nacional que son considerados esenciales o nucleares. Los imprescindibles. Los imprescindibles para su desarrollo presente y futuro, enfocando los esfuerzos y los apoyos en ellos. Entendido. Tercero, la temporalización. Esta parece más sencilla. Es bastante directa, sí. Se otorga más tiempo del originalmente previsto en la planificación para que el estudiante logre un determinado objetivo de aprendizaje. El caso de Rolando, en la prueba 2023, pregunta 17, es un ejemplo clásico. Un estudiante con una cardiopatía que le provoca inasistencias reiteradas. Claro, pierde clases, necesita más margen.
La adecuación más pertinente para él es la temporalización, darle más plazo para ponerse al día y alcanzar los objetivos. Esto se conecta también con lo que establecen muchos reglamentos internos de colegios, como el del Liceo Víctor Jara que mencionabas, sobre cómo manejar las evaluaciones en caso de ausencias justificadas médicamente. Exacto. Permite flexibilizar los plazos de entrega o las fechas de evaluación siempre con justificación. Y el cuarto tipo, que es el más drástico, la eliminación de OA. Esta es la medida más excepcional, considerada de último recurso. Hay que pensárselo muy bien. ¿Cuándo se aplica? Se aplica solamente cuando un objetivo de aprendizaje específico del currículum nacional se considera inalcanzable para el estudiante, incluso con todas las demás adecuaciones, acceso, graduación, priorización, temporalización. Cuando ya lo has intentado todo. Y además, ese objetivo no se estima relevante para su proyecto de vida o su inclusión social futura. Requiere una justificación muy sólida y consensuada por el equipo. Vale, queda claro que es el último recurso. Entonces, recapitulando esta parte del D83, la diferencia clave que hay que manejar para la prueba es: adecuaciones de acceso modifican el cómo presentó la info, cómo responde, cómo participa, el entorno, El camino. mientras que las adecuaciones a los OEA modifican el qué, la complejidad del objetivo. ¿Cuáles objetivos se priorizan? ¿Cuánto tiempo se da para lograrlos? ¿O si, excepcionalmente, se elimina alguno? El destino, o al menos, el hito en el camino. Exactamente. Y es crucial entender que estas adecuaciones, sobre todo las que implican modificar los objetivos de aprendizaje, las llamadas adecuaciones significativas, No se improvisan. para nada, deben quedar planificadas formalmente en documentos específicos. El más conocido es el PAI, Plan de Apoyo Individual, o el PASI, Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizadas, según la necesidad y lo que defina cada establecimiento. ¿Y quién elabora esos planes? Este es un proceso que exige un trabajo colaborativo real. No lo hace el educador diferencial solo. Tiene que ser en equipo. Tiene que ser en equipo. El equipo PIE completo, docente diferencial, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, si los hay, y los docentes de las asignaturas correspondientes, tal como lo suelen detallar los reglamentos internos, como ese del Liceo Víctor Jara, Art 24. Colaboración real. Y un último punto relevante del de 83 que a veces se olvida. Asegura que todos los estudiantes, independientemente de si cursan con o sin adecuaciones curriculares, reciben su licencia o certificación al finalizar la educación básica o media. No hay certificados distintos. Importante eso. Bien, hagamos una recapitulación final para ordenar las ideas. El Decreto 170 es nuestro marco administrativo y diagnóstico. La puerta de entrada. Nos dice quién entra al PIE, cómo se justifica, evaluación integral, FUDE y online, informes, define roles y recursos profesionales mínimos, horas, y habilita la subvención. Es la puerta. Correcto. Y el Decreto 83 es nuestra caja de herramientas pedagógicas para trabajar dentro del aula, inspirada en el diseño universal de aprendizaje. La respuesta educativa. Nos ofrece estrategias para diversificar la enseñanza para todos y nos da criterios claros para aplicar adecuaciones curriculares, distinguiendo entre las de acceso, modifican el cómo, y las que afectan a los objetivos de aprendizaje, modifican el qué. Perfecto resumen. Dominar esta distinción conceptual entre el D170, foco en diagnóstico y recursos, y el D83, foco en la respuesta curricular y pedagógica, y sobre todo diferenciar bien entre adecuaciones de acceso y adecuaciones a los OA, es absolutamente clave para analizar y resolver correctamente los casos prácticos de la prueba ECEP. Totalmente de acuerdo. Si miramos el panorama completo, estos dos decretos son los pilares normativos que sustentan el enfoque de educación inclusiva en Chile. Son la base legal. Representan un esfuerzo, un cambio de paradigma por movernos desde un modelo donde el estudiante diferente debía adaptarse al sistema, hacia un modelo donde el sistema educativo busca adaptarse y responder a la diversidad de su alumnado. Poner al estudiante en el centro. Y garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, que es el fin último. Y la implementación real de estos decretos se ve en el día a día de las escuelas y liceos, a través de sus propios reglamentos internos. Ahí es donde se concreta todo. Hemos consultado algunos, como los del Liceo Víctor Jara, la Escuela Poduco Alto o el Liceo Marta Donoso Espejo. Y ahí es donde se ve cómo se bajan estas normativas a procedimientos concretos. El cómo se hace en la práctica. Cómo se organiza y coordina el equipo PIE, cómo se elaboran, aplican y evalúan los planes de apoyo individual o los PAI, o los planes de adecuaciones curriculares individualizadas o los PACI,
cómo se establece la comunicación y colaboración con las familias, Fundamental la familia. cómo se ajustan los procesos de evaluación y promoción para los estudiantes con NE, siempre en coherencia con el proyecto educativo institucional PI de cada comunidad. Esos reglamentos internos son fundamentales porque traducen los principios generales de los decretos en pasos prácticos y específicos para ese colegio. La hoja de ruta local. Exacto. Detallan, por ejemplo, quién solicita una evaluación, qué documentos se necesitan, quién toma las decisiones sobre las adecuaciones, cómo se informa a los apoderados. Aseguran que los procesos sean transparentes y consistentes dentro de cada establecimiento. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Entender a fondo los decretos 170 y 83 no es solo para pasar un examen, aunque también. Que también es importante. Es comprender la arquitectura legal y conceptual que da forma a la educación inclusiva en nuestro país, el marco que guía nuestra respuesta a las diversas necesidades educativas que encontramos en las aulas. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión importante para seguir pensando. A ver, Tenemos un marco normativo bastante completo. El D170, que busca asegurar un diagnóstico riguroso y los recursos necesarios, y el D83, que nos impulsa a diversificar la enseñanza y aplicar adecuaciones curriculares. el qué y el cómo, más o menos. Sí, la pregunta que sigue abierta para los equipos educativos es, ¿cómo nos aseguramos de que esa evaluación integral que pide el D170 logre capturar no solo las dificultades, que es importante verlas, sino también el potencial, los intereses y las fortalezas de cada estudiante? Una pregunta crucial, ir más allá del déficit. Exacto. Y, por otro lado, ¿cómo garantizamos que las adecuaciones que implementamos bajo el alero del D83, especialmente las de acceso, que son las más comunes, se conviertan en verdaderas herramientas que potencien la participación y el aprendizaje significativo? Que no sean solo un checklist. Y no se queden solo en un ajuste superficial o en un mero requisito administrativo para cumplir con el papel. En definitiva, y esta es la gran pregunta, ¿cómo logramos que el espíritu de la inclusión, que es el corazón de ambos decretos, realmente impregne la cultura escolar y la práctica pedagógica de cada día? Que no se quede en la norma escrita. Que viva en el aula. Es una pregunta que nos invita a seguir aprendiendo y mejorando constantemente.